Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión vespertina de nuestro coloquio sobre judaísmo. Estoy muy agradecido de haber sido invitado como comentarista a la ponencia de Susana Bastos Mateus, que además de una gran amiga, es una gran investigadora sobre pues los temas de los que nos hablará ahora, es decir, de la migración de los cristianos nuevos portugueses alrededor del mundo. Susana es una investigadora que, como los propios emigrantes portugueses, pasa con singular alegría de Asia a Europa, a América, en esa búsqueda interminable de fuentes y de interpretaciones para sus investigaciones. Ella es investigadora de la Cátedra de Estudios Sefarditas Alberto Benveniste de la Universidad de Lisboa, del Centro Interdisciplinario de Historia en la Universidad de Évora, y es miembro también del Centro de Estudios de Historia Religiosa de la Universidad Católica Portuguesa, además de que ha coordinado pues numerosos trabajos sobre estos fenómenos de expansión religiosa. Es autora de muchos artículos, pero ella nos pide aquí que demos importancia a el libro con Paulo Mendes Pinto, Lisboa, 19 de abril de 1506, o La masacre de los judíos, Lisboa, 2007, y el libro publicado con Carla Vieira, Mendes Benveniste, una familia sefardita nos albores da modernidade, Lisboa, 2016, y ha publicado con Jacqueline Basallo y Miguel Rodríguez Laurenzo el libro Inquisiciones, Dimensiones Comparadas, Córdoba, 2017. Añadiría que Susana, desde hace varios años, ha promovido la formación de grupos de discusión y reflexión sobre la actividad inquisitorial y sobre la relación de las persecuciones con los fenómenos sociales y culturales de los cristianos nuevos portugueses en todo el mundo. Así que le damos la palabra con mucho gusto a Susana Bastos Mateus. Muy buenas tardes a todos. Es una hora un poco ingrata después de esta bellísima comida que hemos tenido. ¿Así? ¿Se escucha? Sí, así, hablo fuerte. Bueno, mi tema hoy, para ubicarnos, es las juderías italianas y los cristianos nuevos portugueses en la Nueva España en el siglo XVII. En 1977, el investigador Boleslao Levin publicó en Buenos Aires la transcripción de un proceso inquisitorial del Tribunal de México contra Juan Pacheco de León, israelita liornés, según las palabras de Levin. Para el autor, este documento inquisitorial tenía un carácter singular por tratarse de una causa movida contra un judío italiano de origen ibérico. Escribe el autor, y cito: por raro que parezca, mucho mayor riesgo corrían los hebreos que en el extranjero habían practicado libremente su culto y jamás habían sido convertidos que los bautizados que lo observaban en secreto. Estos últimos, al caer en manos de la Inquisición por primera vez, si humildemente confesaban sus delitos y rendidamente pedían perdón por haberlos cometido, salvaban sus vidas. Los otros, en cambio, conforme al edicto de expulsión, y cita el edicto, veniendo de paso de manera alguna, incurrían en la pena de muerte. Fin de citación. Siguiendo la interpretación de Levin, el caso de Juan Pacheco de León, alias Salomón Machorro, representaría sin duda un intento de la Inquisición mexicana de procesar a un judío y no a un converso. Para soportar su teoría, se remite al texto del propio edicto de expulsión de Fernanda Isabel, el cual preveía la pena de muerte para los judíos que después de la publicación del edicto fueron encontrados en territorio castellano. Trasladando este contexto tardo-medieval al espacio imperial americano, Leuven veía así que los peligros en que incurrían los judíos que se atrevían, entre comillas, a circular en territorios de las monarquías ibéricas eran muy significativos. El problema de este análisis interpretativo es que no valora la complejidad de los trayectos de la diáspora, la llamada diáspora judeo-portuguesa,
y la propia ambigüedad de la identidad del individuo que está siendo juzgado, y también la forma como eran evaluados, como eran considerados por los inquisidores. Por otro lado, como se puede ver por la lectura de los autos procesales, a pesar de las dudas planteadas a lo largo del juicio, los inquisidores mexicanos consideraron a Pacheco de León como cristiano bautizado y no como judío de nación. Incluso en su apuración dice, y cito, yo, Juan Pacheco de León, natural de la ciudad de Antequera, o de Sevilla, o de Portugal, aquí están estas ambigüedades de percurso, a lo que entiendo que me dijeron mis padres y vecino del pueblo de Querétaro. Citación. Afortunadamente, para estudiar este caso, contamos con la sobrevivencia de una amplia gama de documentos. En el Archivo General de la Nación, en México, se conserva el proceso de Juan Pacheco de León, publicado, como he dicho, por León, detenido por el Santo Oficio mexicano en mayo de 1642, mientras residía en Querétaro, donde tenía una tienda. Pero en Lisboa, en el Archivo Nacional de Torre do Tombo, hemos localizado el proceso movido contra Rodrigo Mendes de León, el padre de Juan, en 1635. Esta coincidencia documental nos permite analizar conjuntamente y conectar la trayectoria vital de los dos individuos. En sus declaraciones a los inquisidores de Lisboa, Rodrigo afirma que vivía en Livorno como judío, utilizando el nombre hebreo de Abraham Machorro. Viajó a Portugal con el objetivo de recaudar fondos para rescatar a un hijo, Juan Pacheco de León, que se encontraba cautivo de los turcos en la isla de Quío. Esta historia es corroborada en México años después. En sus declaraciones a los inquisidores novohispanos, Pacheco de León menciona esta experiencia en el cautiverio. Los dos hombres son objeto de la persecución de los tribunales inquisitoriales en virtud de su experiencia personal en las juderías italianas. Pero en el caso de Rodrigo, el padre, su proceso es muy sumario y tras su amplia confesión es condenado a quedarse algún tiempo en el barrio penitencial de Lisboa aprendiendo la doctrina católica. El hijo, Juan Pacheco de León, atrapado en la compleja coyuntura de la gran complicidad de que hablábamos esta mañana, quedará detenido cerca de 10 años. La última noticia que tenemos de él es escrita por Eugenio de Saraiva, secretario del Secreto del Santo Oficio y la Inquisición de esta Nueva España y Islas Filipinas, el 19 de febrero de 1652. En el término redactado por este secretario se presenta la orden para ejecutar la sentencia contra Juan Pacheco de León. Se menciona que, y cito, fue reconciliado por judaizante y abjuró formalmente en la iglesia del Señor Santo Domingo con insignias de San Benito, con 2 aspas del Señor San Andrés, en domingo, 10 días del mes de julio del año pasado de 1650. Como parte de su pena, fue condenado y desterrado a las galeras de su majestad, donde sirva al remo sin sueldo por el tiempo y espacio de 8 años. Los inquisidores permitían que al embarcar pudiera quitar el hábito penitencial. Así, 10 años después de su detención, los inquisidores enviaban a Juan Pacheco de León, alias Salomón Machorro, a un destino penoso e incierto en las galeras. La divergencia significativa en la evolución de los dos procesos puede reflejar una diferente práctica de los distintos tribunales inquisitoriales, pero nos resulta más probable que se relacione con otros elementos. Por ejemplo, con el tiempo de permanencia en las ciudades. Rodrigo Mendes de León había llegado a Lisboa poco tiempo antes de su prisión. Juan Pacheco de León ya residía en México por 3 años, y con el contacto y proximidad con la comunidad local de conversos. Sin duda, Pacheco de León pudo desarrollar vínculos y sociabilidades con un grupo importante de judeoconversos portugueses residentes en la Nueva España, muchos de los cuales serían procesados y penitenciados por la Inquisición mexicana en los años 40 del siglo XVII. La circulación de los individuos entre las llamadas tierras libres y los territorios de las monarquías ibéricas creó gran preocupación en las autoridades peninsulares. Amenazados por las persecuciones inquisitoriales, los judeoconversos portugueses han sido forzados a salir de Portugal buscando otros destinos, de Asia a América. Este movimiento migratorio, empezado con las expulsiones y conversiones forzadas del siglo XV,
creció a lo largo de los siglos XVI y XVII. A los monarcas ibéricos y a las estructuras inquisitoriales les preocupaba mucho la circulación de cristianos nuevos por los espacios imperiales o bien por los territorios europeos donde no existía control inquisitorial. Por ese motivo, los inquisidores portugueses buscaban mantener la vigilancia sobre los cristianos nuevos y recurrían a diferentes expedientes para hacerlo. En la década de 70 del siglo XVI, el número muy significativo de prófugos para las ciudades italianas, las llamadas partes de Italia, así aparece en la documentación portuguesa, empezó a preocupar más a las autoridades. Esto coincidió con la instalación de procesos contra judeoconversos procedentes de las ciudades italianas, sobre todo en el Tribunal de Lisboa, por el Tribunal de Lisboa. Los autos procesales permitieron a los inquisidores recopilar un amplio material informativo sobre estas comunidades. El principal miedo de las autoridades portuguesas y romanas residía en el peligro que estos cristianos bautizados habitaran en territorios donde abiertamente se vivía el judaísmo, o, aún peor, en su punto de vista, que se fuesen al Levante, a las ciudades otomanas, donde no solo podrían abiertamente judaizar, como también fornecer informaciones clave a los enemigos de la cristiandad, como eran considerados los turcos. En 1578, don Enrique, el inquisidor general portugués, tomó medidas concretas. A los inquisidores de Coimbra y de Évora pidió una lista de todos los ausentes de su distrito que hubiesen huido a las ciudades italianas. Esas informaciones deberían ser posteriormente enviadas a Roma. Ya a inicios de los años 80 del siglo XVI, la Congregación Romana de Santo Oficio demostraba una clara preocupación con esos cristianos nuevos portugueses. Un informe presentado en Roma en 1581 denunciaba, y cito, la enfermedad de los marranos y apóstatas judaizantes españoles y portugueses que van serpenteando en Italia, que se encuentran en los principales locales como Turín, Milán, Venecia, Ferrara, Florencia, Pisa, Roma, Ancona, Pesaro. Y tienen tanto favor de los príncipes que por sus intereses los protegen, incluso contra el oficio de la Santa Inquisición. En Roma, en 1594, importantes informaciones llegaban a las manos de la congregación. Fra Zacarías de Lisboa, un fraile capuchino, entregaba a los inquisidores un memorial en el cual presentaba un elenco de marrani, el término utilizado en el documento, por localidades. En primer lugar, Venecia, después Ferrara, Módena, Pisa, Amberes, Sevilla y Lisboa. El criterio para elegir quién aparecía en esta lista era la supuesta apostasía. Serían individuos cristianos que en las dichas ciudades judaizaban. La preocupación con estas fugas continuó en el siglo XVII. Una carta del cardenal Melino para el entonces inquisidor general de Portugal, Alberto de Austria, fechada en 1616, refería los peligros de la cantidad de gente que huía para Italia, y peor aún, como he dicho, después pasar al Levante, en tierras de turcos. Y cito, que de este reino de Portugal parten no solo particulares, sino familias enteras, y vienen a Italia para después pasarse al Levante a judaizar. A partir de la circulación de datos tan alarmantes, en Roma empezarían a hacerse algunas movilizaciones para controlar y vigilar las comunidades de personas de la nación que residían en las ciudades italianas. Entre las propuestas, la congregación romana utilizó a algunos portugueses como espías para obtener información en el interior de la comunidad. Esta circulación de individuos oriundos de las llamadas tierras libres también se producía hacia los territorios de los imperios ibéricos. En el caso de Juan Pacheco de León y su padre Rodrigo, el destino final fue la Nueva España. Sin embargo, Rodrigo, según las declaraciones de su hijo, murió en el viaje de la península ibérica hacia el continente americano. Por su turno, Juan llegó a México en 1639, en las vísperas de la gran ofensiva inquisitorial contra los judeoconversos portugueses residentes en el Virreinato. Como vimos esta mañana, este periodo de 1642-49 correspondió a Nueva España a un momento de ataque a los grupos de origen converso.
La represión inquisitorial y la oleada de detenciones involucró a miembros de relieve de la sociedad hispana. Quizás el más conocido, como hablaba Ignacio Pulido esta mañana, sea Simón Vaz Sevilla. En la Ciudad de México, su casa servía de receptáculo, según las fuentes, ¿no?, para varios individuos carenciados. En la acusación movida en su contra, los inquisidores referían que recibía judíos de las juderías europeas, con los que organizaba juntas y conciliábulos en su propia casa. Veas una parte de la acusación contra Simón Vaz Sevilla, y cito: y que el dicho Simón Vaz había sido el receptador, fautor y encubridor de todos los judíos que venían a este reino, así de Portugal como de las juderías y sinagogas de Italia y otras partes, regalándolos y dándoles hacienda para que buscasen su vida y teniéndolos en su casa, a donde había juntas y conciliabos, tratando de la ley y haciendo sus ayunos y ceremonias. De hecho, estos judíos que frecuentaban la casa de Vaz Sevilla, entre ellos se encontraba Juan Pacheco de León, procedente de las juderías de Pisa y de Livorno. En su primera sesión ante los inquisidores de la Nueva España, Juan de León afirmó que a la edad de los 2 años fue trasladado por sus padres a Livorno, tierra del gran duque de Toscana, y ahí aprendió en las escuelas de los judíos. En México, como en Portugal, cuando llegaba uno de estos individuos procedentes de las ciudades italianas, se seguían varias conversaciones y diálogos en que éste contaba detalles de sus experiencias y de las costumbres de las comunidades judías en que había vivido. Con Juan Pacheco de León parece haber ocurrido eso mismo, pero antes de quedarnos en la Nueva España, comencemos por analizar el caso de su padre, Rodrigo Méndez de León, de Livorno hasta Lisboa. En la documentación procedente de este movimiento de cristianos nuevos en el Mediterráneo, encontramos este caso de Méndez de León, conocido también por el nombre judío de Abraham Achor, encarcelado por la Inquisición de Lisboa en el año de 1635. En ese momento, el movimiento de cristianos nuevos portugueses que se dirigían a las ciudades italianas mantenía un ritmo constante. En efecto, Livorno ha conocido un considerable periodo de apogeo económico a mediados del siglo XVII, hecho que atraía las migraciones de portugueses, conectados con redes mercantiles a escala global. El caso de Machor es muy sencillo. Apenas llegada a Lisboa, como resultado de diversas denuncias, los inquisidores portugueses abren un expediente en su contra. Los testigos dicen que lo conocían como natural de Lamego, un pequeño pueblo en el norte de Portugal, y que desconocían su nombre de cristiano, pero que en Italia era judío y se llamaba Abraham Machor. En Lisboa, en el momento de la presentación de testimonios, era conocido como el capitán. Los mismos testigos declaran haberlo visto en Livorno como judío, frecuentando las sinagogas. Así, el elemento que conduce a la instauración de un proceso contra este hombre es precisamente el problema de la apostasía, por una parte, y por otra el miedo al contagio en la comunidad de cristianos nuevos portugueses de influencias y costumbres que tenían los judíos de las dichas partes de Italia. Las preguntas hechas por los inquisidores van a concentrarse en 3 ejes principales. En primer lugar, buscan reconstruir su genealogía. En su confesión, Méndez de León informa a los inquisidores de los principales elementos de su familia y presenta su trayectoria. Originario del interior de Portugal, de donde sus padres, cristianos nuevos, huyeron hasta Antequera, en Andalucía, y después su viaje hasta Livorno. Otro aspecto fundamental es el bautismo. Confiesa haber sido bautizado en Antequera, pero llegando a la ciudad italiana, inmediatamente él y toda su familia regresaron al judaísmo, cambiando sus nombres y apellidos, frecuentando las sinagogas y, en su caso, haciéndose la circuncisión. Los interrogatorios de los inquisidores siguieron en busca de los nombres de quienes conocían en Livorno y en Lisboa, y si en esta ciudad cumplía con las ceremonias de la ley de Moisés. Finalmente, los inquisidores intentaron comprender las razones que lo hicieron regresar a la península ibérica. En sus declaraciones, el reo afirmaba, como he dicho antes, que lo movió la necesidad de rescatar a su hijo, Juan Pacheco de León, que se encontraba cautivo de los piratas turcos, y por eso venía a pedir limosna a sus conocidos y familiares en Portugal. Delante de los inquisidores, Abraham Achorro pide misericordia y afirma tener la voluntad de regresar a la fe cristiana. Los inquisidores demandan todos los detalles posibles sobre la comunidad portuguesa de judeoconversos que vivían en Livorno.
En los días que se siguieron a su primera confesión, Machorro cuenta la historia de su vida, sus motivaciones para seguir viviendo en el judaísmo y su eje de relaciones con los demás portugueses que vivían en la Toscana. Al final de sus confesiones y sesiones con los inquisidores, es sentenciado por apóstata y condenado a pública abjuración, confiscación de bienes y penitencias espirituales. Uno de los aspectos más interesantes de ese proceso es el hecho de que al final, mientras cumplía sus penitencias espirituales en el barrio penitencial de Lisboa, quizás como prueba de veracidad y sinceridad de sus confesiones, Méndez de León fornece a los inquisidores un documento muy significativo, una pequeña descripción de las costumbres y de los elementos que estructuraban a la comunidad judía de Livorno. Este pequeño documento parece haber sido elaborado por motivo de un pedido de los inquisidores o de una sugerencia del director espiritual que acompañaba a Méndez de León en su proceso de reeducación católica. El primer ítem presentado en el texto es la palabra sinagoga. Se trata de una elección con mucho significado, una vez que en la península ibérica la presencia física de las sinagogas desapareció a finales del siglo XV. Pensemos en la importancia que debía tener para los inquisidores esta información y la descripción detallada de una realidad aislada del universo portugués. El texto presenta diversos elementos sobre la realidad de la sinagoga y en ciertos momentos el autor utiliza categorías cristianas para mejor explicar la realidad judía. Y cito: en primer lugar, tenemos la sinagoga, una casa cuadrada, más ancha que larga, blanca, sin ninguna figura, pintura ni escultura. En el frontispicio tiene al modo de un altar mayor un tabernáculo de madera dorada, con puertas que se abren y cierran, y dentro, con gran veneración, se encuentran las leyes de Moisés, escritas. En el medio de la dicha sinagoga hay una tribuna grande al modo de púlpito, donde sube el prior o cura, vean las categorías empleadas, ¿no?, para platicar y leer la ley en voz alta. Tiene alrededor sus asientos como un coro de canónigos. Tiene casa apartada para las mujeres. Al prior lo llaman Hajam, que quiere decir hombre sabio de todas las ciencias, como cánones y teología, el cual en compañía de 5 jueces juzgan cada año los casos civiles y criminales que se ofrecen entre los judíos. Seguidamente el autor sigue con la descripción de costumbres del cotidiano de la comunidad sefardí de Livorno, como es el caso de la circuncisión de los niños que, cito, a los 7 años es circuncidada en casa de su padre, y en la sinagoga se hacen grandes danzas y músicas de acuerdo con la posibilidad económica del padre, y ahí le pone el nombre del prior al modo de un bautismo, con palabras del Testamento Viejo, nombrando los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. En algunos momentos el autor describe sus limitaciones en comprender toda la complejidad de los preceptos religiosos. Cuando se refiere a las formas de degollar a los animales y a las prohibiciones alimenticias, afirma que son respetadas, y dice, cito, por muchos secretos de teología que no alcanzo. Habla también de las dificultades de observar la ley de Moisés, por su número muy elevado de preceptos, y confiesa que en sus 30 años nunca ha sido un buen judío. Y dice: para eso es necesario practicar 613 preceptos y un sinnúmero de ceremonias. Desconocemos qué impacto ha tenido este documento en la Inquisición portuguesa. Esta interpretación y explicación de la vida judía de Livorno, escrita por mano de un hombre que vivió entre los dos mundos, puede, por un lado, intentar corresponder a los deseos de los inquisidores por obtener informaciones sobre dichas comunidades de la diáspora europea, pero, por otro lado, representa un esfuerzo de explicar en palabras familiares al universo cristiano las prácticas cotidianas del judaísmo e incluso manifestar las dificultades de integración de un converso ibérico en las comunidades judías italianas. A la Nueva España también llegaban esas noticias y imágenes de la vida judía en las ciudades italianas. Ya en el siglo XVI, los procesos inquisitoriales contra el círculo más cercano a Luis de Carvajal, el Mozo, han permitido conocer a algunos personajes importantes originarios de la ciudad de Ferrara. A lo largo del siglo XVI, Ferrara ha sido, para utilizar una expresión de Samuel Usque en su obra Cumbre, La consolación a las tribulaciones de Israel, el más seguro puerto de Italia para los judíos conversos portugueses. En las páginas de los autos procesales contra Rui Diego Díaz Neto,
podemos leer descripciones sobre la comunidad judía de Ferrara. Incluso se puede encontrar una pequeña diligencia enviada por los inquisidores de Ferrara a la Inquisición de México, con algunos testigos de judíos de origen portugués. Como hemos visto, individuos como Juan Pacheco de León presentan una profunda complejidad de identidad y una ambigüedad de creencias y de pertenencias religiosas. En este caso, las dudas planteadas sobre su bautismo o su circuncisión lo posicionaban en un grupo indefinido de individuos entre varios mundos, para los cuales las propias autoridades inquisitoriales tenían dificultad en encontrar categorías. A pesar de ello, su paso en las juderías italianas parece constituir un elemento fundamental en su integración en la comunidad novohispana de judeoconversos. En los numerosos testimonios en su contra, las diversas figuras de la comunidad judeoconversa portuguesa atestiguan y destacan su papel como líder espiritual, al conocer los principales preceptos del judaísmo y enseñar los días de los ayunos y otras festividades. Al revés, en el mundo de contradicciones que caracteriza a los testigos presentados a los tribunales inquisitoriales, Pacheco de León refuerza el hecho de que la comunidad, especialmente las mujeres del grupo familiar de las Rivera, ya estaban muy instruidas en los preceptos del judaísmo. Su rol había sido tan solo brindarlas con algunas aclaraciones adicionales sobre ayunos y otros rituales. Sin embargo, estas contradicciones no retiran el hecho de que este individuo fue visto como alguien con un conocimiento más profundo de la vida judía. Veamos en detalle en qué forma la presencia de Pacheco de León fue dibujada en las narrativas inquisitoriales y las principales características de identidad atribuidas a su personalidad. En primer lugar, es importante subrayar que la llegada a Nueva España de este individuo coincide con este periodo de gran agitación en el seno de las comunidades portuguesas americanas, más concretamente de cristianos nuevos portugueses. Como vimos, desde 1635 asistimos a una verdadera ola persecutoria, ordenada pelo Santo Oficio. Lima, Cartagena, México han asistido a estas persecuciones, prisiones, condenaciones de portugueses, algunos de los cuales constituían verdaderos pilares de las comunidades en las que residían. Muchas veces eran acusados de la organización de reuniones conspirativas contra las fundaciones de la corona española. El término complicidades o gran complicidad es frecuentemente utilizado para este breve periodo de poco más de una década. La llegada de Pacheco de León a Veracruz ocurre en los años anteriores al inicio de la persecución y represión inquisitoriales. Entre los diferentes preceptos judíos supuestamente realizados de forma colectiva, uno de los más importantes es el ayuno de Yom Kippur. Mencionado desde los años fundadores del Santo Oficio en territorio ibérico, sea por la Inquisición castellana, sea por la portuguesa, es uno de los elementos mencionados de forma más frecuente en las denuncias y confesiones que podemos encontrar en los archivos inquisitoriales. La comunidad novohispana parece no ser una excepción y en los documentos se mencionan varios ejemplos de estas prácticas. Juan de León, según varios testigos, solía frecuentar los baños antes de empezar la ritualidad referente al ayuno. En la Ciudad de México se mencionan dos espacios frecuentados por estos individuos. En primer lugar, un lugar denominado como los baños de los Gapones. Los testigos no son muy detallados en las descripciones de este lugar. Sabemos que estaba ubicado por detrás de la Concesión. A los inquisidores, Margarita de Rivera declara el 19 de mayo de 1652, y cito, que los dichos Gaspar Vaz y Juan de León le dijeron la dicha noche a esta confesante cómo para hacer el dicho ayuno se habían ido a bañar la víspera anterior al baño de los Gapones por observancia y celebración de la dicha ley, y que el dicho Juan Pacheco de León se ha declarado muchas veces con esta confesante y ella con él por observante de la dicha ley, y le decía cómo ayunaba en guarda y observancia de ella en 3 o 4 ocasiones diferentes ayunos. En las declaraciones de Gaspar Vaz, del mismo año de 42, el 29 de julio, refiere también algunas prácticas relacionadas con el ayuno del Kippur. Cito, y que el septiembre del año siguiente, que le parece fue el de 39, hizo un ayuno del día grande en compañía de su abuela, que se lo advirtió, y con ella y el dicho Juan de León cenaron ensalada, huevos, pescado y chocolate y otras cosas, y ninguna de carne. Y todos tres se comunicaron cómo habían de hacer el dicho ayuno en guardia y observancia de la dicha ley de Moisés.
Y al día siguiente le parece a este confesante que él y Juan de León merendaron solos en su casa chocolate, fruta y dulce, y aunque es así verdad que 2 o 3 veces se fue a bañar con el dicho Juan de León para hacer algunos ayunos. El mismo testigo, un poco más adelante en la sesión con los inquisidores, regresa al tema de los baños en vísperas del ayuno del día grande. De esta vez se refiere a una ocasión en la que, en compañía de Pacheco de León y de otro individuo, la víspera de este ayuno se fueron a bañar a los baños de los Capones. Este confesante, Juan de León, Gonzalo Vaz, Baltasar Díaz, y no se acuerda, se fueron otros. Y allí se acuerda, se vistieron ropa limpia y comieron unos huevos asados, vino y marquesotes, y le parece que fue por la mañana. Asociada a esta costumbre de los baños anteriores a los ayunos, encontramos también otro espacio en la Ciudad de México mencionado en el testimonio de Antonio de Orduña, su fecha el 2 de septiembre de 1642. Cito: que se fue a bañar a un temazcal, junto a San Hipólito, y este confesante estaba convaleciente de una enfermedad rigurosa que había padecido, y fueron en su compañía Antonio Vaz, Gaspar Vaz, Gonzalo Vaz y Juan de León. Y todos se bañaron aquel día por la mañana, y no sabe, ni si lo dijeran, la intención con que se bañaran. Y después almorzaron, y se acuerda bien que se fue él a bañar por medicina y limpieza, por la enfermedad que había pasado. Y como sabe que para hacer algún ayuno de la ley se bañan o lavan las piernas los que la profesan, según vio hacer a Juan de León y a Gaspar Vaz, cuando querían ayunar, le ha parecido declararlo como lo declara. En el caso de este testigo, resulta muy interesante resaltar que, a creer en sus declaraciones, no estamos en presencia de un grupo que se asumía en conjunto como practicantes de la ley, pero sino de alguien que identifica en los demás ciertos comportamientos como muestra de prácticas judaizantes. Pacheco de León afirma en sus declaraciones que cuando los criptojudíos le preguntaban acerca de las cosas de la dicha ley, les respondía y satisfacía. Esta afirmación es interesante porque parece muy claro de todas las declaraciones en su proceso que en México estos grupos de judeoconversos portugueses involucrados en las persecuciones de la Inquisición sí recurrían a él para obtener informaciones sobre el judaísmo. El principal motivo para esto parece ser su experiencia en las juderías europeas. Su pasado implicaba un conocimiento de los preceptos de judaísmo que en los territorios lejanos y bajo el control inquisitorial parecían esfumarse. En los testigos aparecen también los aspectos de fusión y mezcla de los supuestos preceptos aprendidos en el contexto italiano con la realidad local. En la publicación de su acusación, redacta el promotor fiscal, cito: que el dicho Juan de León, recién llegado a esta ciudad, se trató y comunicó con ciertas personas por observante de la ley de Moisés en diferentes veces y ocasiones, y que en una de ellas el dicho Juan de León dijo que había estado en Florencia y en Liorna y que había visto hacer el ayuno del día grande en Liorna a los judíos en la sinagoga y había acudido a hacerlo con los dichos judíos. Y que por el mes de septiembre del año en que el dicho Juan de León vino a esta ciudad, concertó con las dichas ciertas personas hacer el ayuno del día grande, que caía a las 10 de la luna de dicho mes, y que en la víspera del dicho ayuno el dicho Juan y las dichas ciertas personas bebieron chocolate y comieron otras menudencias. Al día siguiente estaba el dicho Juan de León y las dichas ciertas personas, todo el sin comer, hasta la noche salida la estrella, que entonces volvió el dicho Juan de León y cenó con las dichas personas huevos de chocolate. Como vemos en las declaraciones, las comidas utilizadas para los ayunos y otras festividades tienen ya un color local, con el consumo frecuente de chocolate, tortillas de maíz, que en algunos momentos parecen sustituir el pan ácimo. Por otro lado, aparecen también algunas menciones difusas a lecturas y oraciones, así como la utilización del hebreo. A Gaspar Vaz Sevilla, Juan Pacheco de León habrá enseñado una oración que el escribano de la Inquisición anotó con las siguientes palabras: Sema Adonai Israel Baruch Sem Malukton. Ecos de oraciones hebreas pasadas por distintos filtros. La recepción de Juan Pacheco de León, de sus oyentes y del oído y pluma del escribano de la Inquisición.
También con Gaspar Vaz Sevilla se produjo una discusión sobre el conocimiento del hebreo. Refiere Gaspar a los inquisidores que, cito, en las ocasiones que trató con el dicho Juan de León las ceremonias de la dicha ley, le dijo cómo sabía unas oraciones de ella, y diciéndole este confesante que las rezase, las dijo en lengua hebrea, y que de ellas solo ha percibido Varu Semkivot, y que las aprendiese porque se las enseñaría. Y este confesante en ninguna manera quiso aprenderlas, porque no las entendía, ni él tampoco, porque pidiéndole que las explicase, respondió que así se las enseñaran y no sabía lo que querían decir. Este testigo nos demuestra las dificultades que los conversos encontraban a la hora de integrarse en las comunidades judías de los espacios de la diáspora. Muchos de esos individuos repetían con solemnidad palabras, incluso frases, en la lengua hebrea, sin comprender exactamente su significado. Por otro lado, es también reflejo de una trayectoria en las escuelas de las comunidades, en este caso en el Mediterráneo, y representan también una forma de conectar esta experiencia de vida en las juderías italianas con el cotidiano de los conversos novohispanos. Los problemas de integración de los conversos portugueses en las comunidades italianas aparecen también mencionados en los artículos de defensa de Pacheco de León, cuando menciona la hostilidad de los judíos de Ferrara hacia los portugueses que circulaban por Europa y que seguían visitando la península ibérica. Cito, que el dicho Pedro de Castro no ha estado en Ferrara con los judíos porque los judíos de allí quieren malísimamente a los portugueses judaizantes que van y vienen de España y los denuncian ante el obispo en Ferrara porque no saben la ley en hebraico. Las juderías italianas aparecen en las páginas del proceso de Juan Pacheco de León como un escenario de contornos oníricos y muy lejanos respecto a las cotidianidades de México. No tenemos una información sistematizada de las costumbres como las que su padre ha ofrecido a los inquisidores de Lisboa, pero podemos encontrar algunas descripciones nítidas de ceremonias, costumbres, bien como algunos rostros que habitaban las calles de los barrios judíos italianos. Jorge Jacinto, preso en 1643 por culpas de judaísmo, declara en una sesión de 13 de julio del mismo año que conocía a Pacheco de León, que llegara a la Nueva España 3 o 4 años antes y que por intercesión de Simón Vaz Sevilla lo ayudó a instalar una tienda en Querétaro. En algunas conversaciones que ha mantenido con Pacheco de León, este le contó en detalle el recorrido de su vida, cito, declarándole todo lo que había hecho en observancia de la ley de Moisés en la ciudad de Liorna, donde la profesaban al descubierto, y las comidas, trajes, fiestas y ceremonias que usan los judíos, así en dicha ciudad como en otras de Turquía, donde estuvo. Isabel de Rivera confesaría a los inquisidores un diálogo mantenido con Juan Pacheco de León, en que éste le explicaba algunas costumbres de los hombres que frecuentaban la sinagoga de Livorno y describía las prohibiciones que la ley de Moisés aplicaba a las mujeres mientras estaban menstruadas. Cito. En Liorna los observantes no traían armas y que cuando ayunaban llevaban a la sinagoga candelas que encendían como lo hacían el dicho Juan de León, su madre y hermanas, y que cuando las mujeres estaban en su regla no habían de llegar a sus maridos ni comer de lo que él había de comer ni poner mano en ellos porque era prohibido en la ley. Felicitación. En su defensa, Pacheco de León afirma haber aprendido los conocimientos que tenía del judaísmo en Livorno por oír nombrar ciertas prácticas y asistir a ceremonias en la sinagoga. En las ocasiones en que, cito, lo llevaban a dicha sinagoga y que solamente en ella se pusieron el talé, que es como una cobija o sábana, pero que él no rezaba los salmos ni oraciones de la dicha ley porque no los sabía ni los aprendió, y solamente respondió con los demás a lo que decía el sacerdote de la dicha ley, uno o varias veces, Baruch o Baruch, Semó o Amén, o Aleluya o Adonai, sin saber a qué propósito porque era muchacho. Fin de citación. El promotor fiscal de Santo Oficio haría también referencia a estas actividades de Pacheco de León en las sinagogas de Livorno en sus artículos de acusación. Cito. El dicho Juan de León aprendió con sumo cuidado la lengua hebrea y concurría en las sinagogas con los demás judíos, vestiéndose las vestiduras que los demás, que llaman talé, que es al modo de una sábana y se la ponen todos los judíos cuando entran en la sinagoga a oír la tefilá, que es como la misa de los católicos.
ves una vez más las categorías utilizadas y también un poco la diferente perspectiva, ¿no?, delante de la misma práctica. Juan de León dice que, bueno, repetía unas palabras porque no entendía lo que decía. El promotor, al revés, dice que aprendió con sumo cuidado la lengua hebrea. Según sus declaraciones, parece que entre los judeoconversos novohispanos existía una curiosidad sobre todos los aspectos cotidianos de los judíos de Livorno, incluyendo su forma de vestir. Dijo que se acuerda que preguntando a este confesante las dichas Blancas de Rivera y otras personas si era verdad que para rezar las oraciones de la dicha ley se habían de lavar las manos y cubrirse los hombres las cabezas con sombrero o monteras y las mujeres con tocas o paños, este confesante respondió que era verdad y que así había visto que lo usaban en la sinagoga de Liorna los observantes de la ley de Moisés. Bueno, para finalizar, movidos por las redes mercantiles a que pertenecían, por problemas familiares, por dificultades de integración en las juderías italianas o por huir de persecuciones inquisitoriales, estos hombres eran como intermediarios entre dos mundos, que las inquisiciones ibéricas buscaban separar lo más posible. Ejemplos como los de Juan Pacheco de León y su padre son buen reflejo de identidades ambiguas y conflictivas, difíciles de catalogar en los cánones. Las tipologías delictivas de la Inquisición representaban el peligro de contaminar, entre comillas, la comunidad con sus experiencias en las llamadas tierras libres. No es sencillo identificar el rol que estos hombres han tenido en las comunidades de conversos portugueses en la Nueva España. De todos modos, llevaban para el territorio americano una experiencia heterodoxa a la luz de las clasificaciones inquisitoriales y de la ortodoxia dominante. De las juderías europeas, como las de Ámsterdam, Venecia o Livorno, presentaban una imagen idealizada a sus compañeros y familiares que no los habían visitado. Para los portugueses, el topos de las juderías de Italia sería constante desde mediados del siglo XVI. En los casos que aquí hemos analizado, Juan Pacheco de León en la Ciudad de México, a semejanza de lo que ha hecho su padre en Lisboa, ofreció material para que los cristianos nuevos locales y los propios inquisidores construyeran una imagen casi mitificada de lo que sería la vida judía en tierras italianas. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por esta ponencia que disfruté nuevamente porque había disfrutado mucho leerla y me había generado muchas reflexiones que tal vez no sean tan nuevas, ¿no?, sino que son como las reflexiones que pienso nos hacemos cada vez que nos topamos con estos expedientes tan complicados, tan simples en apariencia y tan complicados en realidad como son los procesos inquisitoriales. Simples porque parece que tenemos ya las piezas del juego armadas desde un comienzo. Sabemos dónde están los reos, dónde situamos a los jueces, quiénes son los testigos, es decir, más o menos sabemos, conocemos la forma de un proceso, sabemos más o menos cómo se comportan los elementos en cualquier proceso inquisitorial y sin embargo siempre siguen siendo un enigma, ¿no? Un enigma que como historiadores aprendimos a descifrar, o más bien aprendimos a descubrir que teníamos la obligación de descifrarlo con los textos magistrales de Carlo Ginzburg, que desde luego nos descubrieron un sinnúmero de preguntas y posibilidades y al mismo tiempo la fatalidad, como él lo señalaba, de encontrarse por encima o por detrás de los hombros de los inquisidores y no poder acceder directamente a esos reos que en última instancia son lo que generalmente preocupa más a los investigadores. ¿Cómo llegar a ellos cuando se tiene el filtro del inquisidor, que es finalmente quien interroga y quien hace las preguntas que quiere hacer y no las que el historiador quisiera que le hiciera el inquisidor a los reos? Con esas preocupaciones que, como digo, no solo son mías, son de muchos historiadores que nos acercamos a los expedientes o al material inquisitorial, leí con mucha atención el caso que Susana nos contaba sobre los Machorro y descubro realmente pues, estos mismos problemas y al mismo tiempo una serie de elementos fascinantes. Si nos quedáramos
En el primer problema, en el problema, digamos, que tradicionalmente se planteaba la historiografía, ya tendríamos material interesante, es decir, si nos preocupara saber la verdad, ¿no?, como a veces pasa en los historiadores, y tratar de ver la culpabilidad o la inocencia de los reos, ya de entrada eso es un problema en sí mismo, y nos metería en una serie de dificultades que pareciera que se resuelven con la aparición de un expediente adicional. Si teníamos el expediente de la Nueva España y era bastante conocido, la aparición del expediente del padre parece solucionar el problema, ¿no? Pues ahora podemos encontrar mejor cuál era la verdad de este padre e hijo que dejaron una comunidad de Livorno y regresaron. ¿Y por qué regresaron? Descubrimos al leer, o más bien gracias a que Susana nos presenta el proceso del padre que se le siguió en Portugal, que tampoco eso nos resuelve el problema de la verdad. También en Portugal el padre es sometido a un proceso que nos deja enormes lagunas para entender su vida, muchísimas dudas y quizá la más importante que no acaba de resolverse y nos deja muy insatisfechos. ¿Por qué regresó a Portugal este sujeto que aparentemente estaba más o menos bien integrado a la comunidad de Livorno? Y si había una persecución ahí, ¿por qué no logró integrarse a otras comunidades que había en el camino entre Portugal e Italia? ¿Por qué regresar a Portugal? Bueno, ¿por qué regresar a Portugal y por qué marchar el hijo a Nueva España, ¿no? Y esas preguntas esenciales que podrían estar pues detrás de esas historias de vida nos dejan con respuestas bastante insatisfactorias, que no acabamos de entender si son reales o son mentiras o subterfugios para confundir a los inquisidores. De modo que eso nos recuerda que cualquier problema, cuando lo planteamos en esos términos de verdad, resultan sumamente problemáticos. Pero más allá de eso, podemos encontrar otros elementos quizá más ricos o que nos pueden llevar a preocupaciones mayores. Y una de esas preocupaciones que me parece que podemos subrayar en este caso particular es el de la información de estas comunidades. Más allá de qué son estas comunidades de cristianos nuevos, resulta con estos casos que estudia Susana, que parecen ser comunidades bastante informadas, y esto es fantástico. Si algo son estos sujetos machorro, independientemente de cuáles fueran sus intenciones últimas, son informantes. Y esto nos recuerda que cualquier viajero es informante en sí mismo, es un informante natural. Bueno, más lo son estos sujetos, entonces, dentro de una comunidad que está ávida de noticias, de información, de noticias de familiares y de información de costumbres, de prácticas, de una serie de elementos que desconoce. Y eso también es muy notable. Los conoce o los desconoce o los conoce a medias, y cómo busca reafirmar quizá identidades o cómo busca tal vez valorar posibles formas de vida, o cómo busca simplemente querer saber cómo viven los judíos en otras comunidades. Tienen probablemente familiares que fueron cristianos también, de estas familias de cristianos nuevos, y que han viajado allá, y que como el padre Méndez de León, Rodrigo, se convirtieron al judaísmo, ¿no? Experimentaron esa conversión nunca esperada por los inquisidores, de que se convirtieran al judaísmo gentes que probablemente no habían tenido más que una barnizada o mínima referencia al mundo judío antes. Bueno, este regreso de estas personas que ya conocieron las prácticas en zonas toleradas de Italia, pues se convierten en informantes naturales de las otras comunidades. Esto no necesariamente, creo, pero podría ser una posibilidad, los convierte en proselitistas, pero puede, desde luego, tener esta lectura por parte de testigos que dicen, yo los vi decir. Y cada uno de estos elementos de información que ellos dan, pues nos muestran finalmente que así como les permite ganar un lugar en la comunidad, porque son gente interesante a la que hay que invitar para que cuente, para que converse, para que informe, los convierte también en potenciales reos en la medida en la que se convierten probablemente en los emisarios del judaísmo, ¿no? Entonces, esto creo que nos lleva a una serie de fenómenos de información muy interesantes que desde luego me hicieron recordar el caso que siempre cito de
estudiado por Eva Alexandra Ushmani, el de Diego Díaz, ¿no?, en que tenían ese mismo problema, los inquisidores, al encontrarse con un sujeto que en medio de un proceso, de un judaizante, que en medio de un proceso inquisitorial dice: momento, debo confesar que yo no soy cristiano, porque no vengo de Portugal, como había dicho, sino que nací en una judería en Ferrara, y por lo tanto no quiero que se me juzgue como judaizante, sino que se me considere como judío. Claro, decirlo cuando ya estaba en su segundo proceso y corría el riesgo de ser relajado, pues podía parecer un subterfugio, una mentira o una muy hábil treta para evitar el problema. De modo que los inquisidores no le creyeron todo lo que él decía y le empezaron a hacer un montón de preguntas sobre cómo era la judería de Ferrara. Y ahí uno se pregunta hasta qué punto lo que quieren saber es realmente si nació o no nació en Ferrara, o si quieren conocer más sobre la judería de Ferrara y cómo están viviendo estos portugueses en el exilio. Lo notable de ese caso es que los inquisidores preguntaron después, vía la Inquisición romana, a la Inquisición de Ferrara, que se hiciera un pequeño interrogatorio para ver si efectivamente en el tiempo en que ellos habían estado ahí había una señora que educaba niños y una pequeña sinagoga en tal calle, y si había tal y cual persona viviendo, para ver si podían hacer coincidir eso con la información que él había dado. Es decir, buscaban probar la culpabilidad o no, o demostrar el punto de si había nacido o no en Ferrara. Y al mismo tiempo eso nos brinda pues una información muy rica sobre cómo eran los establecimientos en Ferrara. Bueno, esto nos recuerda entonces un poco lo mismo, esta fascinación que tienen tanto las comunidades de cristianos nuevos como los propios inquisidores por estos sujetos que sí saben, o que saben mucho más, por lo visto, de lo que saben normalmente esas comunidades de cristianos nuevos. Y finalmente, yo creo que este rasgo informativo pues nos lleva hacia dos vertientes. Una es pues los estudios sobre el lenguaje, que creo que pues no dejan de ser un camino fascinante, y al final, como lo han dicho muchas veces, pues con lo que contaban los inquisidores al momento ya de juzgar, pues no dejaba de ser sino los dichos y hechos que podían ratificar bajo juramento con testigos probados, y al final los inquisidores, por más que enfrentaran directamente a los testigos y a los reos, lo que tenían para componer un proceso y juzgar era un documento escrito, basado en lo que dijo o no dijo cierto sujeto. La contextualización de lo dicho no importa tanto a los inquisidores. Quizá en algunos momentos para atenuar o aminorar algunas cosas, y esto yo siempre diré, ¿no? Sí dije lo que dije, pero lo dije en este contexto. Sí dije eso, pero porque me preguntaron cómo era la sinagoga, pero nunca fue mi intención. Esto aminorará en cierto modo el proceso, pero lo sorprendente es que al final todo va a ser un juego de dichos, ¿no? El lenguaje y las posibles apreciaciones de lo que se dijo en un momento dado. Y el otro fenómeno pues es al que me estoy refiriendo, los fenómenos comunicativos, ¿no? Cómo se construyen estas comunidades a fuerza finalmente de una comunicación oral que permite compartir experiencias y quizá establecer lazos culturales de otro tipo. En suma, lo que diría es, este tipo de investigaciones empieza a mostrar cada vez con más fuerza que si seguimos estudiando estos procesos, centrándonos únicamente en la idea de la unidad que da la cuestión religiosa, no vamos a entender toda la riqueza que dan estos procesos cuando los pensamos más bien en la unidad de experiencia, es decir, en la experiencia compartida a través de las comunicaciones de los fenómenos migratorios, de los fenómenos culturales que eran internacionales y que gracias a estos sujetos las pequeñas comunidades dispersas podían entender y sentir que efectivamente había una gran experiencia compartida en términos globales. Pienso que esto es lo que Susana nos ha mostrado con la ponencia y por eso pues le agradezco su texto y a ustedes su paciencia. Gracias.